Estás a punto de descubrir el poder de llevar a una mujer a la cama, utilizando el arsenal más potente que un hombre puede poseer, la palabra. Y no me refiero a cualquier palabra. Hablo de 3 frases específicas, 3 llaves verbales que funcionan como códigos secretos para desatar el deseo femenino más primitivo y oculto. Estas no son lisonjas vacías, no son halagos banales o frases para ligar que se oyen y se olvidan. Son catalizadores de fantasías, herramientas de precisión que atraviesan las más altas murallas defensivas que ella ha construido y la fuerzan casi involuntariamente a imaginarte sin frenos, sin límites. Dichas con la calma de un maestro, con la seguridad de quien conoce el resultado, ella se verá incapaz de resistir. La razón es simple y profunda. Existen palabras que acarician con más intensidad que cualquier contacto físico. Frases que penetran el núcleo del alma femenina, encendiendo incendios en lugares que ella misma creía que eran solo cenizas. Seamos claros, desde el principio, lo que vas a aprender aquí no son las frases comunes, no son los cumplidos predecibles que la mayoría de los hombres utiliza, con la esperanza de conseguir algo de atención. Son deliberadamente llamadas prohibidas, por una razón crucial. Acceden y manipulan, de forma elegante, fibras emocionales que la vasta mayoría de los hombres ni siquiera sabe que existen, y mucho menos se atreve a tocar. Su poder reside en que no se comunican con la parte lógica de su cerebro, ni solo con sus oídos. Hablan directamente con su imaginación, con su deseo más secreto, con esa parte de ella que anhela tensión, misterio, a un hombre que demuestre tener el control no solo de la situación, sino principalmente de sí mismo. Piensa en el hombre común, en el hombre predecible. Elogia su apariencia de forma directa, insiste cuando percibe la menor señal de interés, se desgasta en una actuación agotadora para ser notado. Él opera en la superficie. En cambio, el hombre que domina estas 3 frases adopta una postura completamente diferente. No ruega por atención, la comanda sutilmente. No suplica por afecto, lo provoca de manera casi imperceptible. No mendiga el deseo, lo enciende con la precisión de un incendiario experto. Y es exactamente aquí donde reside el abismo que separa al hombre que pasa desapercibido, convirtiéndose en un recuerdo vago más, y aquel que se graba a fuego en la mente de una mujer, como un tatuaje indeleble, incluso cuando ella intenta, con todas sus fuerzas, olvidarlo. Cuando finalmente pronuncias una de estas sentencias con la serenidad calculada, con una seguridad que roza lo trascendental, con una voz que no tiembla porque tu intención es clara y tu autocontrol es absoluto, algo dentro de su psique se fractura, todo su mundo racional, sus defensas lógicas, sus excusas preprogramadas para mantener la distancia, todo eso se vuelve frágil, quebradizo, casi innecesario. Es en ese exacto momento que el proceso inevitable se inicia. Ella comienza a fantasear contigo, no porque se lo pediste, sino porque abriste la puerta para que su mente hiciera el trabajo. Pasa a desearte, no por lo que dijiste, sino por el universo de posibilidades que insinuaste. Ella comienza, activamente, a buscar razones y excusas para acercarse a ti, en lugar de alejarse. Esto ocurre porque el deseo femenino, en su esencia más pura, no es un premio a ser conquistado por la fuerza bruta, la insistencia o la demostración de necesidad. Es un eco, una respuesta a una vibración emitida. Se conquista con la sutileza, con el misterio, con esa danza divina entre el control y la entrega, que tiene el poder de convertir una conversación trivial en un complejo juego erótico disfrazado de palabras. De este suelo fértil, brotan estas frases prohibidas. No son obscenas. Su prohibición viene de su poder avasallador, un poder demasiado grande para ser manejado por aficionados. Hoy, finalmente, te revelaré cuáles son, pero entiende la responsabilidad. No te las entrego para que las uses a la ligera, como un juguete nuevo. Te las confío para que, a través de ellas, puedas finalmente comprender cómo piensa una mujer, cómo siente y, lo más importante, cómo desea en sus niveles más profundos e inconfesables. Porque,
En el instante en que aprendes a comunicarte con ese rincón oculto de su mente, ya no hay marcha atrás. Ella ya no solo te estará escuchando, sentirá la necesidad visceral de estar cerca de ti. La verdadera pregunta que debes hacerte ahora es, ¿estás realmente preparado para asumir y manejar este tipo de poder? Antes de revelar la primera llave, necesitamos solidificar el pilar central de toda esta filosofía, el poder de la confesión velada. La atracción femenina, en su nivel más intenso, es alimentada por una paradoja, la vulnerabilidad controlada. Una mujer se siente magnéticamente atraída por un hombre que exhala fuerza, pero no la fuerza de una roca, la dureza impenetrable de quien no siente nada. Eso es repulsivo. La verdadera atracción nace de aquel hombre que, aun siendo el maestro absoluto de su propio universo interior, permite que un destello, un atisbo de su deseo contenido, se escape a la superficie. Esa tensión entre el poder que él tiene para controlarse y el deseo que ella sabe que él siente por ella es lo que la vuelve completamente obsesionada. Es la conciencia de que él la desea profundamente, quizás más que ningún otro, y aún así, no pierde el control, no se vuelve necesitado, no se deshace en súplicas. La tercera y quizás más potente frase prohibida nace precisamente de ese equilibrio delicado y poderoso. No es una frase de dominio arrogante, tampoco un halago sumiso. Es un susurro que tiene la apariencia de una confesión íntima, un reconocimiento del deseo que, al mismo tiempo, lo mantiene enjaulado. Y el secreto de su entrega es la espontaneidad fingida. Debes pronunciarla como si fuera un pensamiento que accidentalmente escapó de tu mente, algo que no planeabas decir, pero que revela mucho más sobre el efecto que ella tiene en ti de lo que jamás esperó oír. La frase es esta: si supieras lo que provocas en mí en este preciso momento, no me permitirías seguir hablando. Diseccionemos la fuerza prohibida contenida aquí. Es devastadora porque suena demasiado honesta. Parece una exposición de vulnerabilidad que un hombre normalmente no compartiría con cualquiera. Eso la hace sentir especial, única. Sin embargo, al mismo tiempo, es de una elegancia suprema, porque en ningún momento describes qué exactamente provoca en ti. No dices me excitas o me desconcentras. Le entregas a su imaginación la tarea de pintar el cuadro. La invitas a entrar en tu mente, pero la dejas a ella responsable de dibujar el escenario, que invariablemente será llenado con los miedos y deseos que ya habitan en su propia mente. Instantáneamente, su cabeza se transforma en un laberinto de espejos y tentaciones. Un torbellino de preguntas la asalta. ¿Qué, exactamente, provoco en él? ¿Es deseo físico? ¿Es una conexión mental tan fuerte que lo desestabiliza? ¿Está imaginando cosas conmigo ahora? ¿Qué tipo de cosas? Y cuantas más vueltas le da a estas preguntas, más fuerte late su deseo por ti, porque, a partir de ese momento, has trascendido la categoría de hombre interesante, te has convertido en un enigma, un hombre que, aun en pleno y visible control de sí mismo, admite que una parte de ella, algo que ella quizás ni sabía que poseía, es capaz de perforar su armadura estoica. Ese contraste entre la roca y la fisura es simplemente irresistible. Un hombre fuerte, templado, que confiesa con una calma desconcertante que ella lo está desarmando sin siquiera darse cuenta. Esa confesión velada se aloja en su mente como un eco persistente, una melodía que no puede dejar de tararear, y desde ese instante, ya no eres solo un hombre con el que conversa, te conviertes en la tentación que la inquieta durante el día, la idea que la persigue antes de dormir, el recuerdo que la enciende en los momentos más inesperados. Ahora vayamos al segundo pilar, el poder de la imaginación femenina. Entiende un principio fundamental. Una mujer no es conquistada primariamente por lo que ve, sino por el universo que imagina. El hombre común, en su visión limitada, cree que la atracción es una lista de atributos físicos y materiales, músculos, altura, dinero, posesiones. Y para ser justos, esos elementos pueden, de hecho, capturar una mirada inicial, una atención superficial, pero son incapaces de sostener el interés de una mente femenina compleja o de encender la llama de un deseo duradero
y avasallador. Lo que realmente aprisiona, lo que verdaderamente cautiva a una mujer, es lo que sucede en el escenario de su propio teatro interior cuando tú, como un director habilidoso, la conduces a imaginar escenarios que ella nunca se atrevió a confesar en voz alta. Es por esta razón que la segunda frase prohibida no es un halago, sino una invitación velada, una puerta entreabierta a la fantasía. No la utilizas de forma apresurada, al inicio de una interacción, ni en una conversación superficial y banal. La guardas para el momento adecuado, el momento en que sientes que esa tensión invisible se densifica en el aire, ese cruce de miradas que dura un segundo más de lo socialmente aceptable, el momento en que la conversación ya no es sobre palabras, sino sobre la energía que flota entre ustedes. Y entonces, sin necesidad de invadir su espacio físico, con una calma que roza la indiferencia, dejas caer estas palabras en el aire. No tienes idea de lo que estaría pensando si estuviera un poco más cerca de ti. Ahora, detente y analiza el efecto en cámara lenta. Esa frase es una obra maestra de la insinuación. Es prohibida porque abre un portal a un universo de posibilidades sin entregar absolutamente ningún detalle concreto. No describes nada. No pintas ninguna escena explícita. No revelas cuál es el pensamiento. Y es precisamente en esa omisión donde reside su fuerza monumental. Ella se ve psicológicamente obligada a llenar ese vacío. Su mente, quiera o no, comienza a trabajar a tu favor, y lo que una mujer imagina, partiendo de sus propias fantasías y deseos, siempre será 1000 veces más intenso, más vívido y más poderoso que cualquier escenario que tú pudieras describir de forma literal. Un vendaval de preguntas se apodera de ella. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Y qué considera él un poco más cerca? ¿Un centímetro? ¿La distancia de un susurro? ¿La ausencia de distancia? Cada posibilidad que su mente crea es una chispa más que alimenta la hoguera de su deseo. Le cedes a ella el control creativo para llenar ese espacio vacío, pero, al mismo tiempo, dejas innegablemente claro que ese espacio solo existe porque tú, con tu intención, lo insinuaste. Y lo más brillante de todo, no pierdes tu posición de poder, de calma, de control. Recuerda, el hombre desesperado y necesitado habla demasiado, describe demasiado, y, con ello, asesina el misterio. El hombre estoico, el verdadero seductor, comprende que el poder de insinuar es infinitamente superior al poder de mostrar, porque la insinuación hace que sea ella la arquitecta del escenario erótico en su propia mente, y una vez que ella misma lo ha construido, no puede evitar el deseo profundo de vivirlo contigo en el mundo real. La magia de esta frase reside en su ligereza. No obliga, no presiona, no invade. Es suave, elegante, casi etérea, pero deja una marca, una cicatriz de curiosidad en su mente que es imposible de borrar, porque lo que importa no es lo que dijiste, sino la pregunta que despertaste dentro de ella. Y así, con solo unas pocas palabras, transformas un instante que sería común en un recuerdo ardiente y pulsante, un recuerdo que volverá a su cabeza repetidamente, siempre que esté a solas, siempre que se permita imaginar lo que podría haber ocurrido, o lo que todavía puede ocurrir. Finalmente, llegamos a la ignición, al primer consejo, el poder de lo no dicho. El hombre común, predecible, corre desesperadamente para llenar cualquier silencio con palabras. Se siente profundamente incómodo en la pausa, en el vacío entre frases. Es como si necesitara justificar su presencia a cada segundo, como si cada instante sin hablar lo dejara peligrosamente expuesto en su vulnerabilidad. Pero el hombre que verdaderamente comprende el arte de la seducción, el hombre que opera en un nivel superior de conciencia social, sabe que en el silencio habita el verdadero poder. Y sabe que la primera de las frases prohibidas no nace de la prisa o de la ansiedad, sino de la calma y la observación. La mujer que está frente a ti no se enamora del hombre que dice demasiado, del libro abierto que no ofrece desafíos. Se enamora de aquel que sabe decir solo lo estrictamente necesario, en el momento exacto, porque el misterio es un afrodisíaco poderoso, y la palabra correcta
disparada en el momento preciso, enciende mucho más que 1000 discursos vacíos y ensayados. Esta primera frase prohibida no es un cumplido vulgar, no es una promesa barata de futuro. Es la llave maestra que abre un compartimento secreto en su mente, un espacio que, a partir de ese momento, ella misma comenzará a llenar con su imaginación, con todo aquello que tú deliberadamente no dices. Para que esto funcione, necesitas crear el escenario. Imagina la escena. Ella está hablando, quizás riendo, contando una historia aparentemente simple de su día. Tú, en lugar de comportarte como la mayoría, ansioso por responder o por insertar tu propia historia, simplemente la escuchas, pero no con la escucha pasiva de quien espera su turno para hablar. La escuchas con una presencia absoluta, no con hambre desesperada, sino con la calma de un depredador que sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Entonces, en el clímax de una frase suya, o justo después de una risa, la miras directamente a los ojos. Permites que el silencio que sigue dure 1 o 2 segundos más de lo socialmente cómodo, creando un vacío de tensión. Y entonces, con la voz baja, casi como si estuvieras compartiendo un secreto de estado, pronuncias: no sabes lo peligrosa que eres cuando sonríes así. Detente un momento y deja que el impacto de esas palabras resuene en el silencio. Esa frase es prohibida porque la toma por sorpresa. No se la espera. No es un halago directo. No es obvio como tienes una sonrisa bonita. La transporta a un territorio completamente desconocido, un lugar donde el peligro y la atracción se entrelazan de forma irresistible. Al llamarla peligrosa, no estás simplemente elogiando un atributo físico. Estás plantando la semilla de la idea de que en ella reside un poder oculto, un poder capaz de desestabilizarte, un poder que la eleva de la categoría de mujer bonita a la de mujer irresistible. En su mente, un juego complejo y delicioso comienza a jugarse. ¿Peligrosa? ¿Cómo así? ¿Soy realmente peligrosa? ¿Cuánto le afecta mi sonrisa como para usar esa palabra? ¿Y por qué lo dice con una calma tan desconcertante, como si estuviera haciendo una observación sobre el clima? Y sin que ella siquiera se dé cuenta, comienza a girar en torno a esa idea, a imaginar escenarios, a pensar en ti. Esa es la primera chispa. Es el acto de dejar claro que su presencia tiene un efecto real y profundo en ti. Pero, y este es el secreto, sin jamás perder tu marco de control. El estoico dentro de ti entiende perfectamente que no eres esclavo de tu deseo, que no te rindes a la ansiedad de poseer. Pero el seductor en ti sabe exactamente cómo usar esa templanza, esa calma, para crear una tensión sexual casi insoportable. Ninguna mujer de alto valor quiere a un hombre que cae rendido a sus pies en el primer segundo. Anhela al hombre que reconoce plenamente su encanto, que lo aprecia, que lo saborea, y que, aún así, mantiene el dominio inquebrantable de sí mismo. Y es así como esa primera frase prohibida cumple su misión. La hace sentir poderosa y deseada, simultáneamente, y al mismo tiempo, despierta en ella una curiosidad peligrosa, pues inevitablemente comenzará a preguntarse, ¿qué pasaría si decidiera ser aún más peligrosa con él? Así, tras recorrer este laberinto de psicología y deseo, has descubierto finalmente lo que una minoría de hombres siquiera se atreve a sospechar. 3 frases, aparentemente inofensivas, pero tan cargadas de poder subcomunicado, que pueden desarmar la psique de cualquier mujer, desde adentro hacia afuera. True. Confesión velada que aniquila su última defensa lógica, la insinuación que alimenta su imaginación más íntima, y la chispa inicial, que despierta la conciencia de su propio poder peligroso. Lo que has aprendido aquí hoy trasciende la seducción. Es un reflejo de algo mucho más grande, mucho más importante, el dominio absoluto de ti mismo. Porque entiende de una vez por todas, las palabras no poseen fuerza alguna si el hombre que las pronuncia tiembla de inseguridad, se pierde en la ansiedad, o se ahoga en la necesidad de aprobación. Estas frases son armas quirúrgicas, sutiles, que solo brillan y alcanzan su objetivo cuando están en manos de alguien que ha dedicado tiempo a cultivar la calma, el control y una confianza inquebrantable.
El hombre verdaderamente estoico, el seductor magnético, no necesita gritar para ser oído, no necesita mendigar atención, no necesita forzar absolutamente nada. A él le basta con insinuar, le basta con observar, le basta con esperar, y es precisamente en esa espera, en esa ausencia de prisa, donde la mujer comienza a desear desesperadamente aquello que él todavía no ofrece. Ahora, la pregunta final recae sobre ti. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Permitirás que duerma en un rincón de tu mente, como una curiosidad intelectual más? ¿O lo convertirás en tu nueva manera de ser, de caminar por el mundo, atrayendo miradas, encendiendo deseos y dejando marcas imposibles de borrar? Si deseas que esta llama que hemos encendido hoy continúe creciendo y se transforme en un incendio, este es el exacto momento de actuar. Suscríbete a este canal, porque el conocimiento que aún está por venir hará que tus interacciones sociales y románticas cambien para siempre. Deja un comentario ahora mismo. Quiero saber, ¿cuál de estas 3 frases resonó más profundo en ti? ¿Cuál sientes que usarías primero? ¿Cuál de ellas crees que sería el gatillo para detonar en ella una obsesión imposible de esconder? Y comparte este mensaje. Comparte este poder, porque en 1960, un mundo superpoblado de hombres perdidos en la mediocridad y la desesperación, tú ahora posees la llave de un poder silencioso, magnético y eterno. Recuerda siempre, la atracción genuina no nace de lo que dices, sino de cómo lo dices. Y más importante aún, de todo aquello que decides, estratégicamente callar. Las palabras son fuego, y tú, a partir de hoy, acabas de aprender a encenderlo en el lugar más sagrado y profundo de una mujer, su imaginación. No lo olvides. Ella puede incluso intentar resistir en la superficie. Puede disfrazar su reacción con sonrisas tímidas o con una falsa indiferencia, pero una vez que estas frases prohibidas han sido plantadas en su mente, ya no existe camino de vuelta, porque todo aquello que ella imagina contigo, tarde o temprano sentirá la necesidad incontrolable de vivirlo en la realidad. Y esa, mi hermano, es la verdadera e inmutable esencia de la seducción.